Hola mi gente, hoy estoy hablando de el dolor que a veces la gente tiene con la actividad sexual. Cuando alguien viene a verme y me platica que están teniendo dolor con la actividad sexual, quiero que sepan que a mí me vienen hombres con dolor con actividades sexuales y también me vienen mujeres. Entonces esto es una condición que no discrimina. Muchas veces la gente piensa que uno va a tener dolor de la pelvis si en algún momento en tu historia hay un abuso. Quiero decirles que no siempre tiene que ser la razón por cual uno tiene dolor con la actividad sexual. Una respuesta al estrés es que causa tensión en nuestro piso pélvico, que son los músculos en la base de la pelvis. Cuando uno está bajo tensión y estrés, es un reflejo que esos músculos de la pelvis, del piso pélvico, se pongan tensos. Hubo un estudio con mujeres que decían que tenían dolor pélvico. Estas mujeres le pusieron sensores en los músculos del cuello y los músculos de la pelvis y le enseñaron 4 videos, uno neutral, uno erótico, uno donde había una amenaza y otro donde la amenaza se trataba o estaba basada en algo sexual. Notaron que las mujeres tenían tensión en el cuello y en los músculos de la pelvis bajo 2 condiciones, la amenaza y la amenaza sexual. Cuando compararon eso con las mujeres que no tenían dolor pélvico, notaron que ellas tuvieron la misma respuesta. Tenían tensión en el cuello y en el piso pélvico con las 2 condiciones bajo la amenaza. Ese estudio ayudó a que pudiéramos entender un poco más de los reflejos que tiene el cuerpo, que naturalmente hay tensión cuando hay amenaza o cuando hay un susto o te espanta. Es un reflejo normal tener tensión en el cuello, pero específicamente lo que no sabíamos era que es un reflejo normal aguantar tensión en los músculos del piso pélvico. Eso importa porque antes de ese estudio, si tú ibas a un médico y decías tengo dolor con actividades sexuales, tengo dolor pélvico, la respuesta siempre era tú probablemente has tenido un abuso y tú tienes que resolver eso para que se te resuelva el dolor. Hay gente donde eso sí es su realidad, muchas tienen una historia de abuso, pero no explica por qué a veces hay gente con una historia de abuso con dolor y hay gente sin dolor. Y tampoco explica las personas que dicen que no había un abuso y sienten dolor todavía. Este estudio ayudó a entender que no se tiene siempre que tratar de un abuso, a lo mejor simplemente es tu reflejo al estrés. Para los hombres hay un músculo que está conectado con el escroto. Cuando el cuerpo se sienta caliente, ese músculo se relaja y causa que el escroto se aleje del cuerpo. Cuando el cuerpo siente frío, hay una contracción y el escroto se sube más cerca al cuerpo para poder mantener el balance de la temperatura. Ese mismo músculo está bajo un reflejo a la temperatura y al estrés. A veces no es que la temperatura está cambiando, pero sino que la persona está bajo mucho estrés, mucha presión y el escroto y los músculos del piso pélvico siempre están bajo tensión que nunca suelta. No importa qué sea tu anatomía, lo que importa es saber que a todos el estrés causa una reacción en el piso pélvico donde hay tensión.
Eso puede ser la razón por cual uno tiene dolor con la actividad sexual. La actividad sexual requiere dos cosas: que el piso pélvico pueda relajarse y que pueda también contractar. Si uno siempre está bajo tensión, más contracción va a causar un espasmo en los músculos que puede causar dolor. Si uno está intentando la penetración y estos tejidos no dan, no sueltan, no relajan y sigue adelante con la penetración, eso puede causar mucho dolor. En el trabajo mío es bien importante enseñarle a la gente cómo respirar. Respirar por la nariz, usando el diafragma, especialmente cuando tienen dolor pélvico. El diafragma es un músculo de la respiración. Cuando entra el aire por la nariz, el diafragma baja para abajo y regresa a su posición cuando uno exhala. Entonces, cuando uno está respirando por el diafragma, por la nariz, esto es lo que está ocurriendo. El piso pélvico es como un espejo del diafragma. A la misma vez, el piso pélvico también está respondiendo al movimiento que está haciendo el diafragma. Si uno está en un patrón de respirar donde uno está respirando por el cuello, por el pecho y nunca, o respirando por la boca y nunca está respirando de manera profunda, el diafragma no lo estás usando. Si estás respirando por la boca y por el pecho y por el cuello, no estás usando el diafragma. Es cuando respiras por la nariz y las costillas se te abren lateralmente que estás usando el diafragma. Entonces yo hago mucho trabajo, hago muchas sobadas, hay muchas técnicas, movilizar los huesos y las coyunturas para que uno pueda respirar por las costillas, abrir el pecho. Cuando se restaura la capacidad de respirar por el diafragma, varias veces se ve que el piso pélvico naturalmente regresa a su movimiento natural y no se queda bajo tensión crónica. Eso es la razón por cual respirar es muy importante cuando uno tiene dolor pélvico. Y si no tiene dolor pélvico, todavía es importante porque también hay muchas personas que la técnica que usan para realizar el orgasmo es que se están deteniendo el aire. Lo que causa eso es mucha tensión. Y si tú ya tienes un cuerpo que está bajo tensión crónica, que siempre está en un patrón de aguantar y no suelta, llega la hora del orgasmo y la única manera que te vienes es por aguantar. Muchas veces esas personas tienen dolor después del sexo, después de la actividad sexual, por las razones que entraron a la actividad con mucha tensión y sus técnicas y sus maneras de usar el cuerpo le añaden más tensión. Y eso es una situación donde uno tiene que aprender a respirar y coordinar todo con su respiración. Uno respira por la nariz y esa respiración le llega al diafragma. Eso estimula el sistema nervioso y cuando el diafragma está estimulando el sistema nervioso a ese nivel, el sistema cambia, el sistema nervioso cambia de un estado de alto estrés a relax. Eso es súper importante porque muchas personas tienen dolor de varias clases, pero en este caso estoy hablando del dolor pélvico porque siempre están bajo mucho estrés. Su patrón de cómo manejan el estrés es aguantar mucha tensión en los músculos de la pelvis y entonces encima de eso todas sus actividades durante el día y actividades sexuales requieren que tengas hasta más tensión. Respiración ayuda de dos maneras. Una es que relaja el cuerpo, relaja el sistema nervioso y dos, estás restaurando
ese movimiento en el piso pélvico natural y el movimiento en el diafragma, y esos movimientos causan que siempre haya flujo de sangre, y por eso es importante manejar el estrés, por eso es importante respirar. Voy a estar hablando de esto y mucho más en mi programa Soluciones Holísticas para tus problemas pélvicos. Empezamos el 3 de octubre. Si quieres inscribirte al programa, me dices y los veo bien pronto. Cuídense.